El próximo 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la constitucionalidad por delito de posesión simple de cannabis. Actualmente, una persona puede ser detenida y sentenciada solo por tener esta droga en su poder, incluso sin que tenga fines de comercialización. Las detenciones por este delito se han vuelto más comunes y se utiliza como modo de extorsión, pues claro, de la policía, ¿no? Para conocer qué se va a discutir en la Corte, saludo a Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, con mucho gusto de estar en la hora de opinar. A ver, antes de entrar al fondo del asunto, no sé si tengas estadísticas de cuánta gente está metida en la cárcel por el delito de tener posesión de marihuana. Sí, claro que sí. Bueno, es muy difícil tener un número preciso justamente porque las autoridades lo que hacen al momento de procesar los delitos contra la salud normalmente es calificarlos dentro de este genérico, pero se estima que alrededor de 28,000 personas están presas por el delito de posesión de cannabis en cantidades menores a los 500 pesos, algo que es sin duda alguna pues un despropósito de la utilización de recursos en materia de seguridad y de impartición de O sea, justicia en México. es un churrito, digamos, para que la gente lo entienda en términos llanos, ¿no? Menos de 500, bueno, no sé cuánto. Sí, ¿Sí? menos de 500 pesos, digamos, dependiendo del tipo de cannabis Sí, que bueno. compres, pero más o menos Sí, una onza entre 28 y 30 gramos te puede costar entre 1,000 y 2,000 pesos, entonces menos sí, de 500 pesos estás hablando forzosamente de algo así, pues como 10 gramos, 12 gramos, que serían sí. cantidades que se pueden considerar para el consumo personal. Y Ok. ligándolo con la discusión que tenían sobre, bueno, la discusión que estamos teniendo como país sobre el tema de alza de precios, inflación, Sí, crisis sí. económica, etcétera, pues una de las cosas más irracionales es que sigamos gastando dinero en términos de policías, ministerios públicos, cárceles, juzgados, persiguiendo personas consumidoras, más cuando la Suprema Corte de Justicia, tú recordarás con Sí. estos 5 fallos reiterados del caso Smart y luego la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ya reconoció que el consumo adulto de cannabis sin fines de comercio está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esta discusión, Leo, y ahorita vamos a ver por qué es una nueva contradicción de nuestro máximo tribunal, es muy importante porque básicamente la Corte nos está diciendo adultos que quieran consumir para su propio uso personal sin comerciar esta sustancia, cannabis, lo pueden hacer, pero ojo, como este delito de posesión simple sin intención de venderlo o sin intención de suministrarlo gratuitamente sigue existiendo, no lo puedes tener. Entonces, ¿cómo se Sí, consume sí. sin poseer? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no? Es cómo la Corte no se estaría contradiciendo al fallar la constitucionalidad de este tipo penal si ya dijo que el consumo adulto sin fines de comercio pues está protegido y le mandó al Congreso la orden Sí. de legalizar esta sustancia y habilitar un mercado legal Cosa que no han hecho, ¿eh? desde la siembra hasta el consumo, cosa que no han hecho y ahí nuestros Sí. legisladores están en desacato, Ujú, hay que decirlo con toda claridad. ujú. Ahora, dime una cosa, si esto lo va a decidir el Pleno o una sala de la Suprema Corte. Va a ser la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el próximo 11 de mayo con un Sí, proyecto del ministro Alcántara. La ok. historia larga corta, este es un caso que nosotros defendimos desde México Unido contra la Delincuencia, llega a la Corte en Ujú. 2020, se le turna al ministro Alcántara, el ministro hace un proyecto que lista para discusión en octubre del 2021 y ahí nos damos cuenta que su proyecto decía manténgase la constitucionalidad de este delito, es decir, manténgase este sinsentido de que las Ah, personas sí, pueden sí. consumir pero no pueden tener. Y entonces hicimos un trabajo muy importante de sensibilización de la opinión pública, de los propios ministros, y el proyecto terminó por retirarse antes de ser Ah, qué bueno. discutido y antes de ser votado. Ujú, La actualización en estos momentos es que el viernes se volvió a listar el caso para discusión en la Corte y ujú. ahí nos dimos cuenta pues que el nuevo proyecto que propone el ministro Alcántara está recurriendo a estas especies de triquiñuelas, Leo, que a ti además te gustan un montón de la Sí. Suprema Corte, en donde nos están cambiando la pregunta. Ah, Fíjate, caray. nosotros, ¿sí? Ujú, Con este caso le preguntamos al ministro, bueno, le preguntamos a la Corte, considerando que ya admitieron que el consumo de cannabis ujú. sin comercio está protegido por el libre desarrollo de la Sí, personalidad, sí, sí. respóndeme si el tipo penal de posesión simple sigue estando vigente y sigue siendo constitucional. ¿Por qué no estamos haciendo nosotros desde México
Unido contra la delincuencia, bueno, pues porque las drogas en la ilegalidad generan delincuencia, corrupción y violencia, y porque perseguir consumidores de drogas es un desperdicio de nuestros recursos policiales y Claro, ministeriales. Pero totalmente. además, ya sería una contradicción al propio Estado de Derecho, en donde ya hay un reconocimiento de este derecho. Cuestión, le preguntamos eso a la Corte y el nuevo proyecto del ministro Alcántara nos dice: tienes toda la razón en que el tipo penal de posesión simple no protege necesariamente la salud pública, porque como no hay fines de comercio o fines de suministro, en realidad no se está afectando a una tercera persona. Seguir sancionando la posesión simple de cannabis sí es contrario al libre desarrollo de la personalidad. El derecho penal debe ser la última instancia para poder tratar cualquier tipo de cosas, y este tipo penal se puede prestar también al uso arbitrario y autoritario de la ley, pero al momento de decir, de responder la pregunta y de decirnos cuáles son los efectos, nos dice: no te voy a contestar eso, te voy a contestar lo siguiente. ¿Por qué no mejor declaramos inconstitucional el tope máximo de posesión de 5 gramos que marca la Ley General de Salud, y hacemos que cada que haya un arresto por posesión simple, sea el Ministerio Público el que determine, independientemente de la cantidad, quién es consumidor y quién no, para que le puedan aplicar el beneficio de suspender la acción penal? Entonces, nos reconocen un derecho, nos lo limitan en la no posesión, y lo más grave, Leo, es que volvemos al mismo esquema de quien sí tenga recursos, de quien sí tenga instrucción, de quien sí tenga acceso a una defensa, va a poder argumentar su caso bien en un ministerio público para que no lo encarcelen, y quien no, no. Pues le están dando un negociazo más bien a los ministerios públicos, porque ellos son los que van a tener el poder discrecional de decir: no, no, usted sí tenía la intención, no, no, usted no tenía la intención. Hombre, pues ya sabemos, esto es México, hombre, no te lo imaginas, Lisa. O sea, en lugar, es más, la policía va a decir: pues mire, yo lo pongo a disposición del Ministerio Público y ahí va a decidir, o se arregla conmigo. No se va a eliminar. Sí, no se va a eliminar el incentivo a la extorsión policial, las detenciones arbitrarias de consumidores y la posibilidad además de que nos regresen 30 años en el tiempo para que sea un juez o un ministerio público quien determine una cuestión de salud. ¿Quién es y quién no es consumidor, para saber quién va y quién no va a la cárcel? ¿Y cómo lo van a decidir eso, Lisa? Sigue. ¿Cómo van a decidir eso? De que si es un problema de salud o no, ¿bajo qué criterios? ¿Van a hacer un examen? No sé. ¿Con qué entrenamiento? ¿Con qué metodología? ¿Con qué estandarización? Entonces vamos a terminar en una aplicación pues completa y absolutamente dispar de la ley. Lo mismo que hizo Cofepris, ¿te acuerdas cuando ganamos estos casos en la Corte y dijo: me tienes que pedir permiso? Y entonces hoy quienes tenemos un permiso de consumo podemos gozar de un derecho, quienes no lo tienen no. Lo mismo nos va a pasar. A quienes no nos detengan por posesión simple de cannabis vamos a poder participar de ese mercado legal que ya está ordenado, y quienes sean detenidos pues van a seguir siendo procesados como delincuentes. Un apunte final, Leo, si me permites. Es importantísimo decirle a la gente que incluso si se eliminara el tipo penal de posesión simple, los delitos de drogas podrían seguir siendo perseguidos. Es decir, estos serían la posesión con intención de venta, el comercio, el transporte, la importación, la exportación, la siembra, la cosecha, etcétera. Existen por lo menos otros 8 tipos penales que permitirían a la autoridad hacerlo, pero la posesión simple, ¿no? Esa quedaría protegida junto con el libre desarrollo de la personalidad para que las personas consumidoras no fueran procesadas como delincuentes. Me quedan 20 segundos, Lisa. Una pregunta rápida, puntual. Si la Corte decide que es inconstitucional que la cárcel preventiva para los que poseen marihuana en estas cantidades, ¿podrían salir de la cárcel estos 20 y tantos mil personas que están ahí adentro por este delito, entre comillas? En este caso no, porque sería un amparo indirecto para efectos, es decir, se resuelve el caso, y lo que nos diría la Corte es: cada caso se va a tratar individualmente, sin observar el límite de 5 gramos. Muy bien. Por eso es importante que los ministros rechacen este proyecto y elaboren otro nuevo. Bueno, pues vamos a ver el próximo 11 de mayo, un día después, sería un buen regalo para el Día de las Madres. Gracias, Lisa Sánchez. Muy buenas noches. Gracias a ti, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Marco Fernández para hablar de la nueva política educativa que pretende el gobierno federal. Regresamos.